Muy bien, seguimos en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo y vamos a conversar ahora con el doctor José Carlos Mejía, abogado de Junior Izquierdo, más conocido como el Capitán Culebra, en un tema que por supuesto preocupa al país porque es un asunto, un entramado que por supuesto abarca a la presidenta de la República, Dina Boluarte. ¿Cómo está, doctor Mejía? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Podría contarnos el contexto y la situación legal de su defendido? Sí, actualmente mi patrocinado sigue colaborando con la averiguación de la verdad. En primer lugar, en el equipo especial, el señor Juan José Santibáñez Antúnez, antes de asumir el 16 de mayo de este año como ministro del Interior, fue funcionario en 3 oportunidades. De febrero a marzo fue jefe del gabinete de asesores de la alta dirección del Ministerio del Interior. Del 2 de abril al 19 de abril fue nuevamente nombrado jefe del gabinete de asesores de la alta dirección del Ministerio del Interior, y desde el 19 de abril hasta el 15 de mayo fue viceministro de Orden Interno. Entonces, de este periodo en el cual él fue funcionario, la prerrogativa de investigarlo lo tiene una fiscalía provincial, en este caso una fiscalía del EFICOP. En segundo lugar, mi patrocinado, el 7 de agosto, presentó una denuncia escrita ante el despacho del fiscal de la Nación por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad en contra del ministro del Interior, Juan José Santibáñez Antúnez. ¿En qué consistiría esta presunta conducta de abuso de autoridad de parte del ministro? En que a partir de mediados de junio, de la difusión del primer audio en el cual se escucha una voz que sería la voz del señor Juan José Santibáñez Antúnez, que según refiere mi patrocinado le envió el señor ministro Juan José Santibáñez Antúnez el primer día que había asumido como tal. Exacto, vía WhatsApp, un audio de voz donde, haciendo un resumen, esta voz dice, dile al DOC que calle a ese periodista de La Encerrona. También dice un improperio que no quiero reproducirlo, refiriéndose al DOC, al coronel Harvey Colchado, pensando esta voz o pensando quién sería Juan José Santibáñez Antúnez, que el coronel Harvey Colchado maneja la prensa o maneja a este periodista. Entonces, este audio que fue enviado el 17 de mayo es difundido en los medios de comunicación. El ministro lo desconoce. Sí, hasta el día de hoy sigue desconociendo, ¿no? Mi patrocinado sostiene, alega de que ese mensaje de WhatsApp, ese audio de voz, ha sido enviado desde el número que le pertenece al señor Juan José Santibáñez Antúnez. ¿Ya hubo un peritaje o todavía? Es ahí, precisamente, justo, ha habido una extracción de información. Mi patrocinado, en esta investigación ante el equipo especial, ha puesto a disposición sus 2 equipos celulares, donde el 26 de julio y el 27 de julio, respectivamente, se ha realizado la extracción. ¿La extracción de qué? De los mensajes de WhatsApp, que incluyen mensajes escritos y mensajes de voz o audios de voz, que han sido enviados desde el celular del señor ministro Juan José Santibáñez Antúnez y desde el celular del capitán de la Policía Nacional del Perú, Junior Augusto Izquierdo Yarleque, durante los años 2023 y 2024. Hasta el momento, hasta la quincena o hasta que se difunde, días después que se difunde el primer audio, porque obviamente ahí se corta la comunicación, se corta la amistad. Lo que se ha concluido en este procedimiento con este software Cellebrite es que la extracción que se ha realizado es de los mensajes que son fidedignos, que son continuos, que no hay un corte, que no hay una distorsión, no hay una edición. ¿No? Todo el 2023 y todo el 2024, entre estos 2 números de teléfono celular, donde también está incluido el audio de La Encerrona, que el señor ministro sigue desconociendo hasta el día de hoy. El peritaje concluye que sí son ciertos, sí son audios que le pertenecen al ministro. A los números que son parte de esa extracción. ¿Falta todavía concluir si la voz es la del ministro? Efectivamente, yo supongo que en las próximas semanas o en los próximos meses esta fiscalía del EFICOP deberá hacer un peritaje fonético, ¿no? al señor ministro del Interior, Juan José Santibáñez Antúnez, porque lo investiga en calidad de viceministro de Orden Interno, ¿no? De funcionario, no ministro. Porque eso también hay que precisar, porque he escuchado al colega de la defensa que dice el único que puede investigar al ministro del Interior es el fiscal de la Nación. Sí, pero a partir del 16 de mayo, del 15 de mayo para atrás lo investiga
el IFICOP. Entonces hay que informar bien eso a la población para no confundirla. En esa investigación preliminar que ha promovido de oficio inclusive el 2 de agosto el fiscal de la Nación por este audio, por esta noticia que salió en los medios de comunicación del audio de la encerrona, el señor fiscal de la Nación el 2 de agosto apertura investigación preliminar por presunto abuso de autoridad. 5 días después nosotros ingresamos nuestra denuncia escrita y como ya lo venía investigando el señor ministro, acumula nuestra denuncia a esa carpeta. En esa carpeta, promovida de oficio por el fiscal de la Nación, el 20 de agosto, el 20 y el 21 de agosto, mi patrocinado rinde su declaración testimonial como testigo denunciante, en el cual también informa por primera vez, y es lo que se ha propalado en los medios de comunicación, que el martes 21 de mayo del año 2024, es decir, cuando el señor Juan José Santibáñez Antúnez tenía 5 días como ministro del Interior, le invita a un chifa en el distrito de San Borja. ¿Ese audio está confirmado que es la voz del ministro o todavía? No, todavía. Se ha programado una audiencia. Lo que ocurre ahí en el caso concreto es que después de la declaración que da mi patrocinado el martes 20 y el miércoles 21 de agosto, el jueves 29, es decir, la siguiente semana, mi patrocinado decide voluntariamente entregar el dispositivo. Una grabadora que es del tamaño más pequeño que un USB, que tiene una capacidad para grabar 10 horas, en el cual se ha grabado esta cena íntegra dentro del chifa, que ha durado más de 2 horas y 10 minutos o 15 minutos, algo por ahí, pero más de 2 horas. Esta grabadora la entregamos en la tarde del jueves 29 de agosto al despacho del fiscal de la Nación y le solicitamos también respetuosamente de que presente un requerimiento del levantamiento del secreto de las comunicaciones ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria para que autorice el estudio, el análisis, la extracción, la escucha, transcripción de este dispositivo. Entonces, tenemos conocimiento de que el despacho del fiscal de la Nación ha presentado este requerimiento ante el Juez Supremo de Investigación Preparatoria. Estamos a la espera que se realice esa audiencia, que se ha reprogramado. Se iba a llevar a cabo el día 26, pero se ha reprogramado para el 11 o el 15 de octubre. ¿Por qué le graba el capitán Izquierdo al ministro del Interior, que era su amigo en un chifa? Mi patrocinado ha tenido 2 oportunidades para acudir al Congreso de la República, a la Comisión de Fiscalización, donde en estas audiencias públicas él ha referido de manera clara, contundente, categórica, que él tenía una duda válida. Cuando él asume como ministro del Interior, en esa comunicación o en ese grado de amistad o de conocidos que mantenían, le dice el señor Juan José Santibáñez Antúnez, inclusive cuando era viceministro de Orden Interno, de que él iba a fortalecer la Policía Nacional del Perú, de que él iba a fortalecer todas las unidades, que inclusive iba a fortalecer DIVIAC, porque le parecía una unidad orgánica muy importante que ha luchado contra la corrupción en las altas esferas de esta república. Sin embargo, el primer día que él asume como ministro del Interior, es decir, el viernes 17 de mayo, acude al programa de Milagros Leiva y dice públicamente, a partir de ahí y en los días siguientes, de que DIVIAC tenía un presupuesto millonario, supuestamente, de que en DIVIAC se había desaparecido un equipo de comunicación. Exacto, empieza a despotricar contra DIVIAC. Entonces, inclusive mi patrocinado le increpa, le dice, ¿qué pasó? Tú me dijiste que vas a apoyar DIVIAC y sales en tu primer día como ministro a despotricar contra DIVIAC. Dice, no, es información que me han enviado por WhatsApp. Y cuando mi patrocinado lee, no, pero esto no está hablando sobre DIVIAC. Entonces, es ahí donde le entra la duda. Él me dice a mí una cosa en privado, en persona, pero en público dice todo lo contrario, hace lo contrario. Es allí donde decide grabarlo. Y algo que quiero recalcar, la semana pasada, en la segunda oportunidad que mi patrocinado ha concurrido a la Comisión de Fiscalización en el Congreso de la República, él ha dejado claro la siguiente información. Él no fue con un pliego interrogatorio, él no fue premeditadamente con un banco de preguntas a esa cena. Todo lo que habría dicho esta voz, que sería la voz de Juan José Santibáñez Antúnez en su 5.º día como ministro del Interior,
salió de forma voluntaria, de forma espontánea. Eso es lo que se va a acreditar en este audio. El señor ministro, sobre ese punto, sobre esa escena, es algo bien peculiar, ¿no? Aquí, en 3 pasos, debemos llegar a la siguiente conclusión. Paso número 1. El capitán de la Policía Nacional del Perú, Junior Augusto Izquierdo Yarlequé, informa de que invitó al ministro del Interior, Juan José Santibáñez Antúnez, a cenar por su designación como ministro del Interior. Paso número 2, el señor Juan José Santibáñez Antúnez reconoce que aceptó cenar y reconoce que ha cenado con el capitán Izquierdo Yarlequé el martes 21 de mayo en un chifa de San Borja. Paso 3, entre el 20 y 21 de agosto, el capitán Izquierdo Yarlequé informa que ha concurrido con una grabadora oculta a esta cena. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuáles son las voces que aparecen ahí? La de un cómico y la del capitán Izquierdo. Creo que respetuosamente hace mal el señor ministro del Interior, Juan José Santibáñez Antúnez, al decir que, por un lado, sí reconoce que fue a la cena, pero al enterarse de que está grabado, no reconoce que sea su voz. Pero bueno, es su derecho, ¿no? Hay otro hecho que puede ser anecdótico, de repente para usted importante, pero si no nos corrige, cuando el Congreso lo convoca al capitán Izquierdo, no le autorizan en el Ministerio del Interior y después ya él puede acudir porque le dan finalmente el permiso. Está pasando lo mismo con el chofer del cofre, el vehículo presidencial. No están autorizando a que el chofer vaya al Congreso a responder las preguntas de los parlamentarios. ¿Le parece raro o sencillamente anecdótico? No, a mí me llama poderosamente la atención, sobre todo porque se está violando la Constitución fehacientemente. El artículo 97 de la Constitución, el anterior, el que está vigente, y el modificado que va a entrar en vigencia a partir de julio del 2026, dice claramente: toda persona citada por el Congreso de la República, toda persona citada por la Cámara de Diputados o por la Cámara de Senadores, tiene la obligación de concurrir. No dice la Constitución bajo permiso de su comando, bajo permiso del ministro, bajo permiso de su jefe o de su familia. Entonces la Constitución es bien clara. La persona citada tiene la obligación de concurrir sin ningún pretexto. El viernes 6 de septiembre acude mi patrocinado por primera vez a la Comisión de Fiscalización, y cuando es convocado para una segunda sesión para el miércoles 11 de septiembre, sale un informe de asesoría jurídica de la Policía Nacional del Perú, donde, según este coronel, llega a la conclusión de que, analizando la Constitución y las leyes, los reglamentos, en resumen, un policía, sea suboficial u oficial, para acudir al Congreso de la República a declarar, tiene que pedirle permiso al ministro del Interior, que también es algo ilegal, inconstitucional. Eso no existe. Esa conclusión no es válida. Pero ese fue el pretexto para que no se le permita concurrir el miércoles 11. El señor ministro dijo 2 días después, el viernes 13, y está grabado, creo que lo dijo en la ciudad de Chiclayo, que él había dispuesto que su despacho le dé las facilidades a ese oficial para que concurra. Hasta el día de hoy, ya vamos a terminar septiembre, y mi patrocinado y yo seguimos esperando esa autorización de parte del ministro del Interior, porque yo quiero creerle al ministro del Interior, quiero creer que tiene palabra, quiero creer que no miente. Hasta el día de hoy no llega esa autorización. El miércoles 18 fue a declarar mi patrocinado en la tercera citación y segunda oportunidad que pudo realizar este acto, porque recién tenía la comunicación, el permiso de su comando, pero nunca ha llegado el permiso del ministro del Interior. Y señor Juan José Santibáñez Antúnez, aprovecho esta oportunidad para decirle que le vamos a seguir esperando su permiso para que concurra el 18 de septiembre. Usted tiene palabra, usted lo dijo en Chiclayo, cumpla con su palabra, porque hasta el día de hoy no nos llega ninguna autorización de parte del despacho ministerial. Terminamos con la última pregunta. ¿Cuál es el trámite de las acciones ahora respecto de la situación legal del capitán Culebra? A raíz de la difusión de un audio de voz que, según alega mi patrocinado, el viernes 17 le envió el señor ministro del Interior, Juan José Santibáñez Antúnez,
a su WhatsApp personal, donde diría esta voz que sería la del ministro del Interior, que se calla un periodista de La Encerrona. Este audio se difunde un mes después en los medios de comunicación. Hasta el día de hoy creo que el señor ministro alega o sostiene o piensa o cree que esa difusión en los medios de comunicación es de responsabilidad de mi patrocinado, cosa que no ha sido así. Pero a partir de esa difusión en junio se corta la amistad, se corta la comunicación, pero nace algo muy grave y lo que hemos denunciado. Una instrumentalización aparentemente de la Inspectoría General para que se pase al retiro del capitán Izquierdo. Mi patrocinado para mayo, para junio, no tenía ningún procedimiento administrativo disciplinario. En menos de 3 meses tiene 5. Inclusive uno de ellos es una denuncia de parte que hace el abogado Luis Vivanco, que es el gran amigo, el pataza, según palabras del señor ministro en los chats que tiene con el capitán Izquierdo Yarleque, de la universidad, es decir, es su amigo de él. Presenta una denuncia sin sustento y que ha meritado una apertura de una investigación administrativa disciplinaria. Son 5 y en la mayoría de ellas la sanción es el pase al retiro. Entonces, inclusive la primera, la que nace a partir del audio de La Encerrona, el denunciante que supuestamente interpuso esta denuncia administrativa disciplinaria ya por el 21-23 de julio del 2020 es un brigadier de la Policía Nacional del Perú de apellido Sáez, que desde diciembre del 2020 hasta febrero del 2024 fue patrocinado del abogado Juan José Santibáñez Antúnez en la vía penal. Entonces, ¿es mera casualidad? Ese es el presunto abuso de autoridad que hemos denunciado por escrito, porque también hay 2 altos mandos de la Policía Nacional que hemos ofrecido como testigos, pero obviamente como testigos en reserva, testigos protegidos, porque si su identidad sale en los medios de comunicación o en la Fiscalía, su carrera también está acabada. Entonces, esa es la situación legal de mi patrocinado. También hubo una denuncia que el 26 de agosto interpuso el señor ministro del Interior, Juan José Santibáñez Antúnez, en contra del capitán Izquierdo Yarleque, por la presunta comisión del delito de organización criminal. ¿Y saben en qué consistía? Los integrantes de esta presunta organización criminal era solamente el capitán, y abogados que salen en los medios de comunicación, periodistas que le atribuyen su voz al ministro, y policías. ¿Y cuál sería la gran finalidad de esta presunta organización criminal? El gran plan criminal, desestabilizar el gobierno. Una fiscalía contra el crimen organizado decidió el archivo, el ministro impugnó ese archivo y también en segunda instancia no le dieron la razón, se confirmó el archivo. Esa es la situación jurídica por la que está atravesando mi patrocinado. Ha sido muy amable, muchas gracias. Vamos de inmediato a la pausa en Pulso Informativo, regresamos con más.